Se viene el sindicato de la policía, sindicato de la cachiporra, esto con respeto, trabajamos diariamente con la policía. Desde un principio en Crónica entendimos que el reclamo era legítimo, que ganan 2 mangos con 50 y que había que actualizarlo. O fue el modo. Ahora, también está esa parte, la que dice Carlitos. ¿Cómo, Carlitos? El modo. Total. No O sea, fue vos el modo. Y no. Perfecto. Vos te paraste enfrente a la quinta presidencial armado, eso es sedición. Son fuerzas de seguridad, es sedición. Ahí está el doctor para A ver, contestar. no es sedición porque no pidieron la renuncia y no atentaron contra el orden constitucional, como primera parte. Bueno, un intento. Segunda. Un intento. A ver, segunda. Las formas no fueron legales porque no tienen herramientas democráticas para manifestarse. En todo caso, es una deuda del poder político que debe hacer una revisión normativa a la altura del siglo XXI porque los decretos leyes son del año 50, del siglo XX. Entonces, son derechos laborales postergados. Entonces, le revierto la pregunta a usted, ¿cómo se puede manifestar o cómo puede reclamar un salario digno cuando no tiene una ley que reglamente la protesta? Entonces, dentro de lo que marca la ley es vía piramidal va haciendo su queja. El reclamo tiene naturaleza constitucional porque era el reclamo de un salario. Es totalmente legítimo. El reclamo salarial es legítimo siempre en cualquier lugar y para cualquier circunstancia, sea policía, sea periodista, sea enfermero, sea siempre. Es un reclamo salarial. Está bien. Ahora, la forma, estaban armados. Está bien, perfecto. ¿Por qué no dejaron el arma en la casa, se sacaron el chaleco y el uniforme y fueron todos de remera a la Plaza de Mayo a fijarse? Perfecto. Era otra cosa. Está bien, pero es una falta administrativa ahí. En ese caso es una falta administrativa de carácter grave que le cabe la expulsión, la cesantía. ¿Por qué? Porque no pueden hacer reclamos colectivos. Lamentablemente, las leyes administrativas impiden derechos constitucionales a manifestarse, el derecho a peticionar ante las autoridades, que tiene raigambre constitucional en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, como así también el reclamo, en este caso, al salario. Ahora bien, si se puede llegar a hacer una revisión normativa, que a la policía la actualicen, se haga una revisión estructural, no solamente para reclamar un aumento de salario, sino para las condiciones laborales, porque la policía es un trabajo insalubre, no tiene la dignidad laboral que realmente merecen. Está bien, pero no el reclamo, están a la altura, doctor, por ejemplo, la sociedad... El reclamo salarial, el reclamo de mejores condiciones de trabajo, el reclamo de lo que tiene que ver con el uniforme, todo eso está bien. Está bien, perfecto. Pero está perfecto. Ahora, la forma, pararse en Puente 12 o pararse en la puerta de la quinta presidencial con el uniforme, con el arma que le da el Estado, el mismo Estado que usted dice que le tiene que cambiar la ley para poder acceder a mejores condiciones o a la sindicalización, es el mismo Estado que le da el arma. Totalmente. O sea, es el arma que va contra el Estado. Totalmente, pero acá hay un punto netamente claro. La gente que se manifestó por un estado de necesidad porque no llega a fin de mes. Unos se manifestaron por un estado de necesidad y otros inducidos. Y no fue una protesta organizada, fue espontánea que se dio por las redes sociales. Y no había un interlocutor válido. De haber habido un sindicato, la cosa no hubiese sido de esa naturaleza. Está bien, no se hubiese generado un conflicto de esa forma. ¿Y sabe por qué pasa? Porque nosotros tenemos la personería en trámite y nos dio lugar el Ministerio de Trabajo en forma parcial a representar a los administrativos, a los profesionales y a los civiles. Cuando esté sindicalizado, el sindicato hace su reclamo y está bien. Pero no es solamente cuando esté sindicalizado, como lo dice usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que si acá no hay una revisión normativa, armónica, con una interpretación teológica a la Constitución Nacional y no se respetan los derechos constitucionales del policía, el policía queda en este caso aislado de lo que son las garantías laborales, al derecho a una paritaria, al derecho a un convenio colectivo de trabajo, cosa que no la tienen. Tampoco tienen un consejo del salario. Valen quería decir algo, pero yo sumo esto. Digo, es increíble que hoy un policía y un docente, y le sumo un médico, en un país tengan que hacer un paro para cobrar dignamente. Es increíble, ¿eh? Pero la policía, que te dan seguridad, los educadores,
ya sabemos qué hacen. Y los médicos que te curan, los 3 deberían ser 3 de los trabajos que más cobren en un país serio. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que la sangre de un policía, lamentablemente, para la sociedad, seca rápido. Cuando matan a un policía, cuando vienen, antes de tomar esta nota... La palabra policía es mala palabra. Es mala palabra, hay un prejuicio social contra la institución y contra la familia policial, cosa que no debe ser así. Como decía Einstein, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque acá hay una deuda de la clase política en revisar las normativas. Es una deuda que tienen nuestros representantes. Y por eso yo estoy instando sistemáticamente a abogar por la sindicalización policial, por los derechos del trabajador policial, porque tienen derechos humanos como cualquier hijo de vecino y no tienen por qué estar discriminados sus derechos laborales colectivos. Y eso es bien claro. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿qué piensa de lo que dijo Bernie? ¿Qué pienso que de dijo, recordémoslo, Bernie dijo que muchos policías que estaban en ese reclamo estaban alcoholizados o drogados? Eso es lo que dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Primero y principal, antes de manifestar una situación así, yo primero analizaría el problema, por qué están así, y tendría una buena política de sanidad, por qué tienen esas patologías, en vez de estar diciéndolo a viva voz que estaban alcoholizados. No, yo no vi ningún alcoholizado, yo estuve en la marcha el 7 de septiembre, el día 8, desde que empezó hasta que finalizó. No digo que me voy a entrevistar al menos en Puente 12, yo lo puedo decir. No vi ningún alcoholizado. No vi ningún alcoholizado y ningún drogadicto. No, Bernie hacía referencia a lo que estaban en Olivos. Pero en básicamente Olivos lo que estaban había, en Olivos. En Olivos también había policías. En actividad. Policías y ex policías exonerados Totalmente. por causa de droga, que no tenían por qué estar ahí. Aprovecharon mucho, doctor, para colarse, ¿no? Totalmente. En el reclamo, para pegarle a Vidal por haberlos de todo. exonerado. Hubo gente que estaba exonerada, otros que estaban procesados. Había asociaciones sindicales de hecho, porque no tienen ninguna legitimación. La única que tiene legitimación es la Unión Argentina de Trabajadores Policiales, porque tenemos un dictamen favorable del Ministerio de Trabajo. Y estamos pendientes de lo que resuelva la Sala 8 en la Cámara Laboral del Trabajo, porque están a punto de fallar. La Corte Suprema ya dijo que no. No, pero no me interpretó. ¿Se puede revertir eso? Totalmente, porque el encuadre gremial que planteó la Unión no fue por los que tienen, por los que son operativos, por los que son administrativos, que no tienen impedimento legal como lo resolvió la Corte. No usan armas. No usan armas y pueden representar tranquilamente a los que usan armas. Pero no son los que usan armas. No son los que usan lo que armas. está en discusión son lo que la Corte dijo es la policía, o sea, el que está armado, no. No, al que está armado rechazó que no, pero al que no está armado, que es un administrativo, que es un... ¿Sabe cuánto cobra un civil del Ministerio de Seguridad profesional? 26.000 pesos. Un licenciado en Seguridad Ciudadana. ¿A usted le parece que es justo? No. Los civiles de la ley 10.430. No, ¿A usted le parece que el reclamo, doctor, el reclamo salarial, reitero, el reclamo salarial es justo en todos los niveles y en todos los sindicatos o no sindicatos, la fuerza de seguridad, enfermero, médico, periodista, lo que quiera. El reclamo salarial, gane 1 o 1000, es lo mismo. A ver, es lo mismo, es válido siempre. Sí. Vamos el a tema es el modo. vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Así decía esto con Chiche. Tenías 200 tipos con patrulleros y armas alrededor de la residencia de Olivos. ¿No se te ocurrió decir pongan en cana a todos esos tipos y los sacan? Eran personas que no estaban capacitadas, que tenían un arma en la mano. Por eso te digo, es peligroso. Muchos de ellos estaban drogados y muchos de ellos estaban alcoholizados. No avanzamos porque no tenía ningún sentido hacer pelear policía con policía y además porque era un acto de irracionalidad enfrentarse de manera innecesaria. Mientras estuviera ahí, que eso no pasara a mayores, y avanzar con la infantería, con hombres armados, alcoholizados, bajo efectos de drogas, nadie puede saber lo que iba a pasar. Ahora yo le pregunto, ¿la infantería hubiese reprimido a sus pares que estaban reclamando? Lo dudo. Yo estuve en un momento en Puente 12 tenso. Sí. La noche del 7 de septiembre.
Y le puedo asegurar que había un cordón de infantería. ¿Sabe las caras que vi de ambos lados? De tristeza, el pobre contra el pobre iba a ser. Y quiere que le diga una cosa, yo fui personal policial y yo sé lo que sufre un policía y sé las contingencias laborales que no están legisladas. ¿Sabe cuál es la problemática? Que acá, más allá de decir si estaba alcoholizado o estaba drogado, acá había que atender la problemática con antelación, haber regulado, si detectaron un problema en las redes sociales antes que se genere el día 7 y 8 de septiembre, Doctor, lo tendrían que haber previsto y en todo caso haber llamado al diálogo o haber propuesto un consejo del salario como para que tengan no una representación sindical, pero como para al menos puedan expresarse de una manera civilizada, orgánica y sin que llegue a este tipo de desborde. Doctor, le hago una consulta. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Cómo? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? Sí. Mire, el problema es el siguiente. El policía trabaja bajo presión, no tiene derecho a un reclamo colectivo porque lo sancionan. Entonces, la familia del policía sufre porque el padre, el jefe de familia, vive endeudado con las mutuales, porque no llega a fin de mes. ¿Y sabe por qué? Porque muchos policías pasaron la línea de pobreza, no llegaban a la canasta básica. Le hago una comparación. Antes de la protesta, ¿sabe cuánto gana un sargento primero de la Policía Federal y un comisario de la Policía bonaerense? Un sargento primero de la Policía Federal gana 82.000 pesos. Y un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un oficial jefe, 67.000 pesos. Ah, bueno. Doc, una sola consulta. Sí. Porque yo lo que quiero saber es qué va a pasar ahora que se mandaron a formar causas casi en toda la provincia de Buenos Aires contra muchos de los policías que tomaron los patrulleros o que cometieron, para algunos, delitos. Mire, lo que va a pasar es lo siguiente. Hay UFIs que están investigando averiguación de ilícito, hay instrucción de sumarios administrativos, la Unión Argentina está preparando una acción de amparo y una medida de no innovar contra las sanciones administrativas. Vamos a pedir la inconstitucionalidad del decreto 1050. Vamos a defender a los policías que se manifestaron porque fueron a reclamar por el salario, no es que fueron a esgrimir las armas, a atentar contra el orden constitucional, sino fueron a defender sus derechos bajo un estado de necesidad. Rubén, es culpante. Rubén, una última de mi parte, ya te despedimos. Yo te preguntaba por lo de la Corte Suprema. Vos hablaste por los civiles. Ahora, ¿se puede revertir ese golpe que recibieron desde Cipova de no poder tener gremio, los efectivos que hoy están en actividad? Se puede revertir perfectamente porque un gremio llevado a cabo por administrativos tranquilamente pueden representar las condiciones laborales del personal uniformado. Sin que el personal uniformado haga una medida de fuerza, la pueden hacer los civiles bajo reglamento. Entonces se democratiza, en este caso, la sindicalización de la policía de una manera armónica y se le busca la vuelta al fallo Cipova. Le darían, en este caso, la sindicalización al personal administrativo y civil. Le doy un ejemplo, el personal civil de Fuerzas Armadas tiene gremio. En el año 1966, la resolución 883. A ver, ¿por qué los policías no pueden tener un gremio en base a civiles que son empleados de la policía, que aportan a la caja de policía, tranquilamente pueden ser representativos e incluir a los uniformados en la mejora de las condiciones laborales y en las políticas de cuidado? Entonces sería una solución al fallo Cipova contra el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque la Corte comete un error garrafal en no darle un derecho menguado. Muy bien. Doctor Rubén Fernández, le agradecemos que se haya acercado a nuestro estudio porque este tema es interesante y nos importa a todos. Muchísimas gracias. No, ha sido muy amable ustedes y siempre agradecido. Reiteramos, fue primicia de Crónica HD. Enfrentamiento en la Fernández.